Ahora abrimos un espacio en el que abordaremos uno de los contenidos que la sección Feminismos de la Diaria publicó en los últimos días, porque está Estefanía Demirjian, que es editora de esa sección, y que justamente hizo referencia en una nota reciente a una iniciativa del gobierno de lanzar un proceso de diálogo para la posible elaboración de una ley contra la violencia de género digital. Stephanie, bienvenida. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ahí, en esto que yo mencionaba, hay una nueva propuesta de dialogar para generar un proyecto que luego se pueda aprobar, que tiene que ver con la mirada de género, la perspectiva de género, y en este caso sobre un fenómeno, se centra en un fenómeno que es muy contemporáneo, esto de la violencia que no requiere de cercanía física, pero que puede ser muy dañina. A ver, ¿cómo surgió esta iniciativa? Bueno, todo empieza hace como 3 años, cuando el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que funciona en la órbita de la OEA, inicia un proceso de ronda de consultas con distintos países de América Latina para crear una ley modelo interamericana para combatir la violencia de género digital. Ese proceso terminó en diciembre pasado, y el 10 de ese mes se aprobó en realidad esta ley modelo interamericana que formalmente se llama Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género digital, que lo que busca, como bien decías, es combatir, prevenir y atender esta forma de violencia que se da contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, que es un fenómeno que está cada vez más en aumento debido a cómo se fue diversificando y cómo se acelera la digitalización en todos los aspectos de nuestra vida privada y pública. Entonces, el 10 de diciembre se aprueba esta ley modelo. Uruguay está presente en esta conversación, y hay que decir que este mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que en realidad es la Convención Interamericana contra la Violencia de Género, para poner en contexto, ya ha hecho otras leyes modelo sobre femicidio, sobre violencia hacia mujeres políticas, y lo que pretende con estas leyes modelo, ¿qué es? Que luego los países que integran la OEA se inspiren en estos modelos para adaptar a las realidades nacionales y ejercer, legislar al respecto según lo que pasa en cada país. Entonces, ¿qué pasó el miércoles? Bueno, el gobierno, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, lanzó formalmente, digamos, un diálogo social con miras a empezar a estudiar la posibilidad de crear una ley de violencia de género digital en nuestro país, inspirándose en esta ley modelo. ¿Y qué plantea la ley modelo? Bueno, la ley modelo tiene 68 artículos, no los vamos a repasar todos, pero básicamente lo que establece son orientaciones para el Estado en cuanto a la prevención, la protección, la atención especializada y la reparación integral de todas las formas de violencia que se ejercen en entornos digitales. Y además, esta es una novedad, dispone también, por ejemplo, obligaciones para las plataformas digitales y para los intermediarios de Internet, exigiendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación cuando hay denuncias, por ejemplo, y moderación de contenidos, que esto va a ser un debate que va a abrir bastantes puertas cuando empiece la discusión. Te pregunto algo más con respecto a ese término, porque claro, es importante. ¿Hay algún modelo de moderación de contenidos que se pueda poner como referencia? Bueno, la ley incluye, en realidad, justamente como es una ley modelo, la idea es que cada país inicie la conversación con las plataformas digitales en los países, y ya desde el mecanismo de la OEA dijeron que va a ser una conversación que va a requerir negociación, pero bueno, todavía empieza el diálogo, no está totalmente definido, digamos. Bien, o sea que ahí hay un terreno que admite cierta flexibilidad en función de esa variable que has mencionado bastante, que es todo esto
luego hay que bajarlo a tierra, lo que en cada país, en función de cuestiones legales que puedan estar en la base, pero también Depende espacio de la político legislación. y claro, y hasta temas culturales puedan permitir avanzar. Exactamente. Bueno, hablamos de un poco lo que plantea la ley modelo, de la convocatoria hecha desde el Instituto Nacional de las Mujeres para este proceso de diálogo social hacia la posible elaboración de una ley contra la violencia de género digital. Me parece que es importante saber de qué forma se puede manifestar esta violencia digital, no solo hacia mujeres, sino también hacia niñez y adolescencia en general. Sí, en realidad el otro día en este evento lo decía Alicia Deus, que es abogada y que hoy en día representa a Uruguay en este mecanismo de la OEA, decía que en realidad son violencias que se agravan por la intermediación de la tecnología, pero que en realidad son las violencias de siempre, ¿no? Violencia sexual, violencia psicológica, violencia emocional, violencia política, son distintos tipos de violencia que ya conocemos, que se trasladan al terreno de lo virtual y que aunque muchas veces se le quiera bajar un poco el tono, tienen los mismos impactos o incluso a veces más graves que la violencia física, ¿no? Y considerando que cada vez vivimos a través de la tecnología y nos socializamos a través de la tecnología, es importante que haya una legislación que pueda sancionar, que esto tampoco no lo hablamos, pero la ley modelo incluye también, establece sanciones para los agresores, tanto a nivel penal como civil y administrativo, pero también para sanciones administrativas para las plataformas, ¿no? Que muchas veces se lavan las manos y que en realidad también tienen responsabilidad a veces en lo que se genera en esos entornos. Entonces, la ley modelo describe 22 manifestaciones de violencia de género digital. No vamos a mencionarlas todas, pero quería traer algunas de las más comunes, que va desde las amenazas y el hostigamiento virtual hasta las deepfakes, que se les llama, creadas con inteligencia artificial, que se ha hablado mucho en estos meses por algunos casos que ha habido en algunos países, que son estas imágenes que son creadas con inteligencia artificial y que simulan ser reales y que se han usado, por ejemplo, para hacer imágenes de contenido íntimo de niñas y adolescentes para amenazarlas, ¿no? Después, la difusión justamente no consentida de contenidos íntimos, el acoso sexual en línea, la extorsión digital, campañas de desinformación o campañas de odio hacia determinadas mujeres. Esto le pasa sobre todo a mujeres que trabajan en el terreno público, mujeres políticas, periodistas. Y escala desde eso hasta la captación de mujeres, niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual o abuso sexual o trata o incluso esclavitud. O sea que más allá, yo decía al comienzo, de que es una violencia que a priori podríamos decir se ejerce a distancia, puede abrir la puerta para otros delitos que ya impliquen formas de violencia directa, como esos casos graves que vos enumerás, ¿no? Exactamente, y sabemos si hay casos en Uruguay bastante conocidos, de hecho, que de captación a través de aplicaciones o plataformas, o incluso una modalidad que se está usando mucho es la de los juegos en línea, ¿no? A través de los juegos en línea, manipular a los niños, a los adolescentes que están detrás, con fines de abusar sexualmente, que el abuso también se puede dar en línea, o incluso el abuso o la explotación en el terreno de la realidad, digamos, o no virtual. Si se concreta un encuentro con la persona abusadora, que muchas veces, aparte en el ejemplo que vos ponés, ejerce el vínculo desde un lugar de ventaja por edad, por conocimiento y de capacidad de manipulación, ¿no? Exactamente. Y hay varios estudios, de hecho, hay una serie de estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República que exploran específicamente cómo los entornos digitales inciden en la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y esta ley modelo dedica todo un capítulo a lo que es niñas, niños y adolescentes. Para el cierre, Tefa, ¿qué expectativa tenés con respecto al debate que se va a empezar a dar en torno a esto a partir de esta convocatoria de herir mujeres en nuestro país? Bueno, ¿cómo se va a bajar esto a la realidad? El otro día, durante el lanzamiento de este diálogo social, Mónica Xavier, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que va a ser el Consejo Nacional de Género, que es este organismo que está integrado por 30 instituciones del Estado, cámaras empresariales y sociedad civil, va a ser el encargado de monitorear cómo
va desenvolviéndose la discusión en el Parlamento, por ejemplo, o con las empresas que están encargadas de las plataformas digitales. Entonces, el Consejo Nacional de Género va a tener ese rol. Por otra parte, respecto a la responsabilidad del Parlamento, porque obviamente estamos hablando de una ley, durante el evento estaba la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea Nacional, Carolina Cose, y ella dijo que se comprometía, dijo: me comprometo personalmente a que este tema esté en discusión este año en el Parlamento. Así que bueno, yo creo que este va a ser un año sobre todo de entrar en tema, de aprender, ¿no?, qué implica la violencia de género digital, cómo afecta, y también que la sociedad entienda a qué nos estamos enfrentando, para después, bueno, allanar el terreno una vez que esté dado ese debate social y también adentro, puertas adentro del Parlamento, ¿no?, porque requiere formación específica y de conocimiento específico sobre cómo operan las plataformas digitales, por ejemplo, para entender cómo opera la violencia, que también el otro día en esta actividad decían, incluso los parlamentarios tienen que entender para saber qué es lo que van a estar aprobando. Y yo creo que a partir de ahí se empezaría como a diseñar esta ley adaptada al Uruguay. Sí, yo creo que no me sorprendería que haya acuerdos relativamente amplios con respecto a temas tan acuciantes como la violencia sexual en general, particularmente contra niños, niñas, adolescentes. Siento que en otros aspectos donde pueda entrarse en la discusión con respecto a la libertad de expresión en las redes, puede haber enfoques muy distintos. Y me parece que va a ser, por ende, un debate muy interesante y muy intenso, además de que es muy importante por lo que está en juego, ¿no? Bueno, sí, el otro día se decía que quizás, además de la negociación que va a haber que hacer con las plataformas digitales, uno de los debates que está en el centro es justamente el de la libertad de expresión, porque, bueno, en esto que hablábamos de la moderación de contenidos, entran muchas aristas y eso va a estar sobre la mesa, pero bueno, esperemos que prime la necesidad que tenemos de proteger a las mujeres y a las infancias de esta violencia. Y bueno, y que se llegue a la mejor propuesta posible. O algo que no dijimos es que la ley integral de violencia de género, la 19.580, no incluye la violencia digital. En algún momento se habló, hubo como un debate de modificar la ley para incluir la violencia digital. Bueno, lo que se dice ahora es que es mejor que exista una ley aparte por toda la complejidad del fenómeno digital. Entonces, bueno, Uruguay, la posición del gobierno es apostar a esta ley aparte. Así que bueno, esperemos que salga la mejor ley posible. Muchas gracias, Tefa, por esto. Seguiremos el asunto y te esperaremos por acá con este u otros temas más adelante. Gracias, Martín.